Llegados al punto en el que estamos, lo que estamos es intentando determinar cuál de los 4 tendrá que ocupar la casilla. Y claro, si le vamos dando puntos a los 4, pues al final tampoco resolvemos nada. Estaríamos en las mismas condiciones siempre. Entonces, habrá que determinar o discriminar de entre esos 4 por cuál me decanto. ¿Me decanto por el que tiene, por el candidato número 2, que es el que usted se está refiriendo? Pues tendría que votar por él por considerarlo superior a los otros 3. Pero no le veo mucho el sentido tampoco, disculpe que se lo diga, a votar por ese, por el siguiente, por el de más allá y por todos. Porque en el momento en el que estamos, lo que tenemos que determinar es una única vacante, una, para cubrir ese puesto. Entonces, indudablemente, para llegar a esa conclusión, tenemos que tomar en consideración no únicamente el expediente y con todos los datos que hemos manifestado, hay que mirar también la prueba psicométrica, hay que mirar otros elementos que también nos dan una serie de datos que nos permiten adoptar un juicio objetivo sobre cada uno de los candidatos en cuestión. Y en función de eso es que cada uno va votando por unos en detrimento de otros, evidentemente, y eso también lo tengo que decir aquí para la opinión pública. Las pruebas psicométricas dan resultados a veces ciertamente preocupantes, ¿verdad?, en algún candidato. No voy a decir ni de quién ni de cuál, ni en esta o en otras comisiones, porque en todas pasa igual. Y a veces ocurre, y resulta sorprendente, que hay un candidato que tiene un número de puntos importante y toda la comisión, curiosamente, salta a ese candidato y se va al siguiente. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No es justo, no es objetivo, pero hay una razón que nosotros no podemos expresar a la opinión pública de por qué en ese campo, porque es un campo reservado, no podemos hacer una manifestación expresa sobre lo que en él se contiene y, por lo tanto, muchas veces las personas que miran los procesos en la televisión o en los sistemas de las redes sociales, se queda uno y dice, bueno, y esto le han dado 90 puntos y de pronto se lo saltan todos y están votando al de 58. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, pues porque objetivamente lo que no se puede obviar es que si tiene un título académico determinado y le da un punteo, pues tiene ese punteo. Y si tiene un ejercicio... Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Ahí les puse un ratito la sesión en directo de la comisión de postulación, que pues es la novela, ¿no?, de las últimas horas, ahí en la Corte Suprema de Justicia, justamente en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, no en la torre de tribunales, que eso es otra cosa. Y bueno, todavía están en esa discusión después de varias rondas por la tarde de votaciones fracasadas porque no lograron integrar la famosa nómina de los 6 candidatos para fiscal general. Siguen entrampados en esa situación y ya se metió la Corte de Constitucionalidad y todo lo que ustedes seguramente ya están enterados, ¿no?, de lo que está pasando al respecto. Ahorita pues están en esa parte de viendo una vez más cómo desentrampan el asunto. La cuestión es que pues es el tema de las últimas horas, ¿verdad? Entonces yo les ponía ahí que se imaginaran ustedes estar en esa sala de vistas, que los que la conocen, no sé si hay alguien aquí que la conozca, espero que sí, pero pues imagínense una sala de teatro, ¿no? Así bastante elegante ahí en la Corte Suprema. Es un recinto, diría yo, que eh, pues se debe respetar, ¿no?, por lo que representa la, el organismo en sí, ¿no?, el organismo judicial y todo lo que se integra. Habrá que estar atentos a ver qué pasa en las próximas horas. Pareciera que a puro tubo quieren meter a la fiscal actual, aunque algunos dicen que ya el arroz está cocinado y ya pues está dentro de los propuestos o dentro de los seleccionados el señor Luis Donado, si no estoy mal, así es su nombre, que es el actual Procurador General de la Nación, que viene del gobierno de Jimmy Morales, ¿verdad? Siguió con este gobierno y que al parecer es el ungido del presidente Yamatei, ¿verdad? O sea, entre o no la fiscal, parece que las cartas ya están tiradas
Y él, según dicen los que analizan los temas estos, pues va a ser el ungido, ¿verdad? Y que por ahí va a ser un cambalache de pronto y él va al MP y con solo porras a la PGN, ¿verdad? O sea, solo se van a cambiar ahí las instituciones, uno para la zona 1 y el otro para la zona 13, ¿verdad? Pero bueno, habrá que estar atentos. ¿Por qué les puse esto? Dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué onda, verdad? Cuando entraron ahí. Porque vean, cuando les toque a los que vayan a ejercer periodismo, estas son las coberturas así realmente especiales que le toca a uno hacer, ¿verdad? Cuando ya uno se enfrenta con la realidad. Estas sesiones se inician tipo 8 o 9 de la mañana, pues medio hay ahí receso para comer algo a la hora de las comidas y siguen por la tarde y a veces se extienden hasta horas de la noche y ustedes tienen que estar ahí. Si están designados para hacer esa cobertura, saben que entraron a las 7, 8 de la mañana, pero no saben a qué hora van a salir porque a ver a qué hora termina esa vaina, ¿verdad? Y de paso, ahora con la tecnología, que esa es una ventaja, pues desde el lugar de los hechos uno puede ir haciendo su nota, su crónica y estar tirando reportes en directo, si es radio, televisión o para las redes sociales, si es un medio escrito, igual, ¿verdad? Desde ahí, pero de la mano con eso, ir trabajando su nota, ¿verdad? O sea, para que cuando lleguen a la redacción, si todavía regresan, ¿verdad? Ahora creo que ya no, pues antes sí, había que regresar todavía a hacer toda la nota, imagínense ustedes, porque no había la facilidad que hay ahora con la tecnología y el Internet, ¿verdad? Entonces, pero son jornadas realmente extensas que como periodistas, como reporteros, tienen que estar atentos, no tienen que parpadear en ningún momento porque no saben en qué momento va a ocurrir algo sorpresivo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que cuando se hacen ese tipo de coberturas hay que conocer la fuente, ¿verdad? En este caso, seguro ahí la mayoría que está cubriendo son los que cubren el organismo judicial. Entonces, mínimo, pues conocen la ley orgánica del organismo judicial. En este caso específico, conocen los aspectos más importantes, porque tampoco es que hay que aprenderse todas las leyes, ¿verdad? Ustedes, pero al menos lo mínimo sobre la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Para realmente entender el proceso y ver si no se está violando, por ejemplo, dicha normativa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así que, y darle contexto a sus reportes y a su nota principal que realizarían si estuvieran, repito, en esa cobertura, ¿verdad? Así que eso fue el ánimo de ponerles esto de entradita. Ustedes, ahora que la virtualidad nos permite esas facilidades, pues vayan viendo cómo es la situación, ¿verdad? Eso como preámbulo. Por otra parte, y vamos a ir a nuestra agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Les cuento que, permítanme, solo voy a cambiar el diseño aquí de la pantalla que no me gusta así. Ahí, menos así, permítanme. Aquí está. Ok. Ahí está mejor. Ok, les decía, vamos a ir a nuestra agenda y les cuento qué más tenemos para el día de hoy. A ver, como ya se dieron cuenta, anoche me tomé el tiempo y esa es la facilidad que da este tipo de plataformas, porque es solo trasladar la nota a mi cuadro oficial y ya. Les pido una disculpa, según yo había hecho bien la configuración para que inmediatamente pudieran ver su nota, pero me faltó pichar ahí un botoncito extra que tenía que hacer y pues ese fue el inconveniente. No sé si posteriormente lo pudieron ver, pero bueno, por eso mejor me quedé un rato más y me tomé la molestia de poder trasladar su nota al cuadro oficial y se lo subí de una vez, ¿verdad? Para que vayamos de aquí a lo que falta del curso, pues de una forma amigable, ¿no? O sea, no hay razón para que la cosa termine mal, ¿verdad? Entonces, porque realmente las zonas es lo que da mayor problema en estos tiempos, ¿verdad? El estudiante lo que quiere es transparencia, cómo van sus zonas, cómo van sus notas, ¿verdad? Muchas veces como docentes cometemos el error, me incluyo nada más por modestia, porque no es mi costumbre, que a veces complicamos lo de las calificaciones, las zonas, y hasta el final el estudiante, falta una semana y el estudiante no tiene zonas, ¿verdad? No sabe cómo va. Cualquier parecido que les haya tocado es mera coincidencia. Y se los digo porque a mí como estudiante me tocó, ¿verdad? Y en aquel tiempo, olvídese, era más complicado porque uno temblaba frente a los catedráticos, pues ahora, no, ahora
hay de todo, ¿verdad? Y uno ya pues está medio acostumbrado pues a saber con qué se enfrenta uno en cada grupo de estudiantes, ¿verdad? Pero antes era más complicado. Entonces, a raíz de eso creo que ha ido mejorando la situación porque aparte es una exigencia que tenemos nosotros como docentes de poderles ir trasladando su zona pues cada cierto tiempo. De manera que, como les digo, cuando se llega al final, evitar ese tipo de inconvenientes, ¿no? Si hay algún inconveniente, se va resolviendo en el camino, ¿verdad? No se regalan puntos, pues, porque eso tampoco, ¿verdad? Pero, insisto, pues se hace de la mejor manera. Así que ahí está, ya la vieron, ¿verdad? Ya seguramente todos o la mayoría felices y contentos, ¿verdad? Ahí está cómo van. Solo faltan 10 puntos de tiempos recios, ¿verdad? Licenciado, mire que yo estoy preocupado porque tengo 45 de zona, le faltan 10. No sé cuál sería la preocupación. Digamos que saque 5, pues, en esa, llega a 50. Y el examen final vale 30 puntos. Con un poquito de esfuerzo, pues, 11 puntos, yo no creo que no lo saquen, ¿verdad? Con un poquito de esfuerzo. El problema está que muchas veces llegamos a los exámenes confiados en que como es falso y verdadero, como es selección múltiple, y no leemos, muchas veces no analizamos bien la pregunta, ¿verdad? Y entonces le damos al tin marín, creemos que a veces también así vamos a sacar el curso y ya ven que no, ¿verdad? O sea, que sea falso y verdadero, selección múltiple, se requiere un poquito de esfuerzo. Bueno, así están las cosas entonces, ¿verdad? La comprobación de lectura, les recuerdo, está para el próximo jueves de hoy en 8, ¿verdad? A la hora del periodo, ¿verdad? Ahí se juegan sus últimos 10 puntos de zona. Seguramente va a ser un ejercicio similar al que hacemos en un formulario de Google, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a complicar la situación. Eso sí, ya vieron que aunque sea de esa manera, pues siempre tiene ahí sus grados de dificultad, pues tampoco vamos a poner todo así fácil, que sea esto una copiadera, ¿verdad? No, o sea, justamente el sistema este virtual, ¿verdad? Permite, ¿no? El poder, pues, ver cómo se hace de tal manera de que evitar al máximo, ¿verdad? O en la medida de lo posible que haya fraude, ¿verdad? Porque no lo vamos a negar, pues, o sea, estamos expuestos, ¿verdad? Como seres humanos que somos así de pecadores, ¿verdad? A cometer pecado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué más les platico en nuestros anuncios? Les subí materiales ahí a la cuarta unidad, a Classroom, ¿verdad? Para los que exploran Classroom y para los que no, pues al menos les informo que les subí ahí materiales importantes. Uno es sobre las fuentes de información. Licenciado, todo ese documento hay que leer. Bueno, como periodistas y como parte de su cultura general, es bueno que lo lean, ¿verdad? Aunque para efectos de examen, que seguramente va a ser para el examen final, yo les voy a indicar la parte que vamos a evaluar, que es la que tiene que ver con las fuentes de información. Si no estoy mal, son como 10, 12 paginitas y el documento pues está amigable, es una letra grande, tampoco lo voy a torturar con esa lectura, ¿verdad? Entonces, pero insisto, para su conocimiento, para la vida, es bueno que se tomen el tiempo y pues lo lean todo, ¿verdad? Y cuando puedan, pues, ¿verdad? También le subí ahí a Classroom la ley de acceso a la información, ¿sí? Que es el decreto 57-2008 del Congreso de la República, ¿verdad? De esto vamos a platicar por ahí en la penúltima clase, que es como algo extra, ¿verdad? Que yo sé que les va a servir. Y vamos a hablar puntualmente de lo que le atañe al comunicador, de lo que le atañe al periodista, porque la ley obviamente pues no está hecha solo para los periodistas, la ley está hecha para la población en general, está hecha para las instituciones que tienen que cumplir con facilitar el acceso a la información, ¿verdad? Y bueno, pero tampoco vamos a analizarla toda, ¿verdad? Vamos a ver puntualmente, repito, aspectos que yo considere que a ustedes como futuros comunicadores, futuros periodistas, les puede servir, ¿verdad? Obviamente, pues ahí está toda la ley, ¿verdad? Para que la tengan como una herramienta, descárguenla y guárdenla y estudienla también, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Ok. Bueno, Realidad Nacional, pues ya les platiqué, ¿verdad? Esta novela que sigue ahí con la elección de
la selección de candidatos para que luego el presidente pues designe, ¿no? Porque no es selección eso, es una designación, ¿verdad? De a quién quiere él como fiscal general, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad? Así están las cosas. Hoy vamos a platicar, siguiendo siempre con el hilo conductor que hemos venido trayendo desde la tercera unidad prácticamente. Vamos a hablar acerca de las fuentes de información, pero ya aterrizando en el ámbito guatemalteco, ¿sí? Voy a presentarles acá esta presentación, valga la redundancia. Fuentes específicas en Guatemala. Ese es el título principal de esta presentación. Antes, explicarles acerca de cómo se conforma una sala de redacción, que tengan una idea general de cómo es más o menos una sala de redacción, quienes no han tenido la oportunidad de estar en una sala de redacción de algún medio de comunicación masivo, sobre todo, ¿verdad? Pues contarles que son similares, diría yo, son parecidas a las salas de redacción. El tamaño no tiene nada que ver, obviamente unas tienen más, son más grandes que otras, ¿verdad? Dependiendo las comodidades que tenga el medio en sí, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a la estructura, pues es algo muy similar. ¿Qué vamos a encontrar generalmente en una sala de redacción de un medio de comunicación? Bueno, vamos a encontrar coordinadores de información, vamos a encontrar seguramente a un director de información, director periodístico o como le llamen, vamos a encontrar editores, ¿verdad? Vamos a encontrar correctores de estilo en el caso de los medios impresos, ¿verdad? O digitales escritos. Y en el caso de la radio y la televisión vamos a encontrar grabadores de audio, editores de audio e imagen, ¿verdad? Vamos a encontrar seguramente técnicos en sonido, técnicos en imagen, ¿verdad? Etcétera. Ahí sí que igual dependiendo la capacidad del medio, porque no crean que todos los medios tienen esa capacidad, sobre todo hoy en día con esto de la tecnología, el trabajo que antes hacían 2, 3 gentes en una sala de redacción o en un estudio de radio o televisión, ahora o lo hace una persona o ya lo hace una computadora, ¿verdad? Entonces, así están las cosas, pero todavía digamos que en comparación, yo a mis compañeros de locución siempre les hago esa comparación, que no es lo mismo, por ejemplo, una radio de noticias que una radio musical. Para una radio musical yo necesito un locutor, ¿verdad? Obviamente varios locutores, pero por turnos en el día y la noche, ¿verdad? El mismo locutor le hace de operador, ¿verdad? Pero en una radio de noticias es diferente. Ahí necesito, pues, al operador, ¿verdad? Varios operadores que se turnan, ¿verdad? Aparte de los locutores, los periodistas, los analistas, etcétera, que conducen noticieros, programas de contenido, etcétera. Y por otro lado, también necesito a productores, necesito a editores, a coordinadores de información, grabadores de audio, ¿verdad? O sea, es algo más robusto, ¿verdad? O sea, eh, producir noticias en radio, prensa y televisión requiere de mucho recurso, tanto material, económico y sobre todo el recurso humano, ¿verdad? Para que se tomen una idea. Así que encontramos en una sala de redacción ese tipo de funciones, ¿verdad? ¿Cómo son las salas de redacciones? Bueno, generalmente, pues obviamente hay computadoras donde los reporteros, los periodistas escriben sus notas. Vamos a encontrar seguramente monitores, pantallas de televisión conectadas a señales de noticieros nacionales e internacionales, porque por eso les decía, el periodista, por muy que quiera su medio, ¿verdad? Y es que, ay, yo estoy en Guatevisión y yo me casé con Guatevisión, yo jamás voy a estar en la competencia, ¿verdad? Uy, peor con esos, ¿verdad? Así dicen algunos, uy, peor con esos, ¿verdad? Y se casan con el medio, ¿verdad? Pero, aunque no lo quieran, en su sala de redacción están monitoreando a la competencia, ¿verdad? Porque siempre se hace de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que seguramente se encuentra en las salas de redacción. Cuando uno llega a los medios de comunicación masivos, creo que eso ya se los platiqué, generalmente a uno lo mandan a cubrir ciertas fuentes, que a algunos les hacen el feíto, pero la verdad es que en todo se aprende. Y estas son las fuentes de nota roja, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de nota roja? Son bomberos, ¿verdad? Sobre todo bomberos, es la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación,
a veces entra el Ministerio Público, ¿no? Cuando cubren ustedes el asesinato y llega el MP y todo eso, pues ahí se involucra el Ministerio Público. Entonces, generalmente cuando uno llega de nuevo, ¿verdad? Lo mandan a hacer ese tipo de coberturas a esas fuentes, ¿verdad? Ya después, cuando entra el siguiente nuevo, pues ya uno lo cambian y ya al que entra le toca, ¿verdad? Entonces, uno va aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Yo recuerdo en Emisoras Unidas existió ya hace algunos años que yo andaba en el rollo, un compañero reportero, se llama, que todavía anda por ahí, pero creo que en programas de la noche, se llama Juan Carlos Ramírez, si no estoy mal, y él estuvo mucho tiempo haciendo Nota Roja, y yo sentía que a él le gustaba, o sea, yo decía, de plano ya le propusieron cambiarse a otra fuente, pero a él le gusta. Y miren, era bien interesante porque le ponía el sabor, le ponía la pimienta a la nota roja. O sea, la nota roja es algo crudo, ¿no? Es algo que no da para más, ¿verdad? En el anillo periférico, a la altura del puente de la calzada Roosevelt, ocurrió un asesinato hace media hora, ¿verdad? Tarará, pa, 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 y así, o sea, es cruda, no da para más, ¿verdad? Así es la nota roja. Pero este compañero que les cuento hacía historias realmente de esas notas, ¿sí? O sea, le pintaba a uno unos cuadros que aunque eran trágicos, eran dramáticos, pero lo enganchaba a uno con la noticia. O sea, lo trataba de hacer amigable. Me explico, a pesar de estar informando de algo duro, de algo, insisto, o sea, algo cruel, pues, ¿verdad? Como un asesinato, qué sé yo, un secuestro, etcétera, ¿verdad? Entonces era bien interesante cómo él trabajaba la nota roja. Yo siempre lo he mencionado como ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Como periodistas, o sea, buscarle siempre ese lado atractivo para nuestra audiencia, ¿verdad? Y pensar siempre, como ya lo hablamos, cuál es nuestra audiencia, ¿sí? Entonces, antes de entrar en materia aquí con esta presentación, quería platicarles algo de eso, ¿verdad? Bueno, a ver. A ver, antes de hablar de las fuentes específicas o las demás fuentes, ¿verdad? Que necesito que ustedes conozcan, hablemos un poquito acerca de los poderes del Estado, ¿sí? Ya dijimos, ¿verdad? La prensa está catalogada como el cuarto poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que son tres los poderes principales, ¿no? Está el ejecutivo, está el legislativo y el judicial. La prensa está considerada como el cuarto poder, o sea, de ahí viene que a la prensa se le llame el cuarto poder. ¿Y por qué se le llama el cuarto poder? Reitero, ya lo platicamos, creo yo también, solo es refrescarlo. Bueno, se le llama el cuarto poder porque justamente forma parte de esos pesos y contrapesos que tienen que existir en un país que se precie de ser democrático, ¿verdad? ¿Por qué pesos y contrapesos? También ya lo platicamos, ¿verdad? Porque imagínense qué aburrido fuera si el Ejecutivo fuera el único que existiera, lo que quiso hacer una vez el expresidente Serrano Elías, ¿no? O sea, los que ya estaban por ese tiempo no me dejarán mentir, que quiso disolver la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y él quedarse con todo el poder. Eso no puede ser, eso es terrible, ¿verdad? En un país que se precie o que presuma de practicar una democracia, ¿verdad? No pueden haber dictaduras, ¿verdad? Al menos en la teoría, pues, porque en la práctica ya vemos que a veces es otra cosa, son otros 20 pesos, ¿verdad? Entonces, poderes del Estado, tres, ¿verdad? Principalmente. Organismo ejecutivo, organismo legislativo y judicial. Hablemos del organismo ejecutivo, ¿sí? Todos estos organismos del Estado tienen una base legal, ¿verdad? O sea, cuando ustedes escuchen, bueno, ¿cuál es la base legal? Es como el sustento jurídico en el cual actúan ciertas instituciones, ¿no? La Universidad de San Carlos, por ejemplo, tiene su base legal. ¿Cuál es la base legal? Bueno, primero partimos de que es una institución autónoma, ¿sí? O sea, en el Estado hay instituciones centralizadas, hay instituciones descentralizadas y hay instituciones autónomas, ¿verdad? El ser autónomo es como que el nivel plus, ¿verdad? O sea, son pocas, pues, la USAC, el IX, las municipalidades,
por mencionarles tres, ¿verdad? Creo que no sé si hay otra, pero esas tres instituciones son autónomas, ¿verdad? Y cuando se dice autónomas, lo principal es que tienen sus propias leyes, tienen sus propias reglas del juego. La Universidad de San Carlos tiene sus propias leyes, tiene sus propios reglamentos, ¿verdad? O sea, y sobre eso, quienes pertenecemos a la universidad, tenemos que pues cumplir con ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, en el caso del organismo ejecutivo, ¿verdad? La base legal la encontramos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ojo, cuando les toque hablar de referirse a la Constitución, ¿verdad? Ese es un tips que les doy, ¿verdad? En cualquier situación de la vida, digan, o cualquier ley en general, mencionen el nombre completo de la ley, ¿sí? En este caso, la Constitución Política de la República de Guatemala. Si solo dicen la Constitución Política, ¿de dónde va? ¿Sí? ¿De Chile, de Perú? No, de la República de Guatemala, ¿sí? Repito, es un tip, ¿verdad? O cuando mencionen la ley del organismo judicial, ¿verdad? Algunos la abrevian, ¿no? Suelen abreviar los nombres de las leyes, dicen la LOJ, por ejemplo, en derecho es clásico eso, pero no, ¿verdad? Se tiene que mencionar el nombre completo, ¿verdad? O la ley del RENAP, por ejemplo, ¿verdad? La ley del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Ok, ¿cómo está integrado el organismo ejecutivo, verdad? La integración, las funciones del presidente de la República, que es la cabeza del organismo ejecutivo, eso lo encontramos en el artículo 182 y 183, ¿verdad? De la Constitución Política de la República de Guatemala. Importantísimo que ustedes como comunicadores sociales, como periodistas, tengan su Constitución Política de la República, tengan su ley de acceso a la información, y mejor si es física, ¿verdad? Porque ahí les permite subrayar, anotar, que tengan la ley de libre emisión de pensamiento, que tengan ¿qué otra ley podría ser? El Código Penal, ¿sí? Que tengan el procesal civil y mercantil, ¿verdad? O sea, yo no sé si en principios de derecho, ¿cómo se llama? Organización del Estado y principios de derecho, por ahí ha ido la cosa, pues, pero yo creo que es importante, ¿verdad? Dirán ustedes, Lee, pero no estamos en derecho. Sí, pero miren, el comunicador social tiene que saber de todo un poco, ¿verdad? Y esto es elemental. Es más, partimos de un principio legal, ¿verdad? Que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Miren, eso es jodido ustedes, porque cuando uno se encuentra con clavos, ¿verdad? Legales, le salen con eso. Es que mire, yo no sabía, ¿verdad? Miren, es clásico. Por ejemplo, las personas que de repente ganan 5,000 quetzales, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? En el Estado, y les aumentan a 8,500. Ah, ok, les aumentan y qué rico. Ahora ya no sucede porque las oficinas de derechos humanos están obligadas a informarle en esos casos a los trabajadores qué tienen que hacer, ¿verdad? Pero antes, si ahora les hago el contexto, no pasaba. Y entonces, si uno desconoce la ley, qué rico, me aumentaron, y ya, cuando uno viene a darse cuenta, ha pasado 6 meses, un año, y resulta que, ¿verdad? Tenía que hacer mi declaración jurada patrimonial. ¿Por qué? Porque la ley de probidad, ¿verdad? Dice que todas las personas que devenguen 8,000 quetzales como ingresos netos, ¿verdad? El salario, ¿verdad? O más de 8,000, o manejen o administran fondos públicos, deben hacer declaración jurada patrimonial, ¿verdad? Cuando reciben el cargo o cuando entregan el cargo. En este caso, si es un ascenso, igual, ¿verdad? Y no me doy cuenta, entonces resulta que cuando vengo a averiguar, tengo multa, ¿verdad? Por todo el tiempo que ha pasado. Y se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? ¿Y cuál es el argumento? Mire, y uno dice, mira, a mí nadie me dijo nada, yo no sabía. Pues, mire, usted no puede alegar ignorancia de la ley, eso está en la ley de probidad, tarará. Punto. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Uno no se quita el clavo. Así que hay que tomar en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Una pregunta. Diga. ¿Y eso es también para los empleados públicos o solo los empleados del Estado? Empleados públicos es lo mismo, Gabriel. Ay, perdón, empleados privados, perdón. No, la iniciativa privada es otro rollo, ahí sí no. Ahí entiéndase con la SAT, ¿verdad? Ahí los fiscaliza la SAT, ¿verdad? Claro, los empleados públicos también, en algunos casos, también se entienden con la SAT, pero también se entienden con la Contraloría de Cuentas, ¿verdad? Bueno, sigamos. Bueno, las funciones, ya lo dijimos, la otra base legal, ¿verdad? Está también en la ley del organismo ejecutivo, ¿sí? Cada institución, como les digo, tiene su propia ley orgánica, ¿verdad? Y su reglamento, ¿verdad? Entonces,
sobre todo en el artículo 114, el decreto 114-97 es la ley del organismo ejecutivo, y en el artículo 5 básicamente encontramos la base legal de su funcionamiento, ¿verdad? ¿Cómo se integra? Esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Cuando uno llega a una fuente, insisto, de lo primero que uno tiene que ya llegar sabido, ¿verdad? Es, pues, de su ley orgánica, ¿verdad? Echarle una lecturita, al menos a lo más importante. Segundo, saber cómo está integrado esa fuente, ese organismo, en este caso el organismo ejecutivo, ¿verdad? Saber que está integrado por ministerios, ¿verdad? ¿Cuántos ministerios son? ¿Verdad? Ustedes ya saben, creo que son alrededor de 13 por ahí, 13, 14 ministerios, ¿verdad? Saber el nombre de cada uno de los ministerios, de educación, de salud, de gobernación, agricultura, ganadería y alimentación, de ambiente, ¿qué más? ¿Verdad? Eh, ¿Cuáles me faltaron? De Finanzas. economía, de finanzas, ¿cuál otro? ¿Verdad? No sé Hay que si saberlos, ¿verdad? Hay salud. que saberlos. Salud, sí, ¿verdad? Entonces, hay que saberlo, ¿verdad? Esos ministerios, ¿verdad? 14 ministerios, 13, 14 ministerios, secretarías de la presidencia, ¿cuáles son esas secretarías? La de Secretaría, la CESAM, ¿verdad? De Alimentación y no sé qué, de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Privada, etcétera, ¿no? O sea, son menos que los ministerios, pero también existen, ¿verdad? Y son parte del organismo ejecutivo. Entonces, yo tengo que saber, ¿verdad? Un poco de eso, ¿verdad? También están acá las gobernaciones departamentales, ¿verdad? Saber que el cargo ahí, pues el máximo cargo es el gobernador departamental, que son como la carabina de Ambrosio, fíjense ustedes, porque la verdad es que están más que todo de adorno. Esos puestos son premio para los que apoyan la campaña, ¿verdad? El alcalde que apoyó al presidente, ganó el presidente, pero no ganó él su alcaldía. Como premio después le dan la gobernación. Y cualquier parecido es mera coincidencia. Si alguien es de departamentos como, a ver, El Progreso, por ejemplo, ¿verdad? Que es el que se me viene ahorita, ahí está, ¿verdad? Ese es un ejemplo clásico. Están más de adorno, ¿verdad? El que manda realmente en los pueblos y en los municipios es el alcalde. Los gobernadores están de adorno, pero digamos que también, pues, digamos que debieran cumplir una función, y es representar al presidente, ¿no? En los departamentos. Son los representantes del gobierno, o del presidente, mejor dicho, en los departamentos, ¿verdad? O sea, ¿qué hacen? Pues no hacen mayor cosa, ¿verdad? Pero ahí están, ¿verdad? Ahí están las gobernaciones departamentales, ¿verdad? ¿Qué más hay que saber? ¿Qué más hay que conocer? Bueno, los órganos, que dice acá, que administrativa o jerárquicamente dependen de la presidencia de la República, ¿verdad? Eso hay que conocerlo. Hay algunos órganos o instituciones que dependen tanto de la presidencia de la República como de la vicepresidencia de la República. Por ejemplo, en la presidencia de la República hay algunas comisiones importantes, ¿verdad? Como la comisión esta de ¿cómo se llama? La comisión esta que formaron estos, ¿verdad? Contra la corrupción, no sé qué, ¿verdad? O sea, eso depende de la presidencia de la República, ¿verdad? También de la vicepresidencia hay algunas comisiones, ¿verdad? Como la de ciencia, comisión de ciencia y tecnología, no sé qué, ¿verdad? O sea, eso también hay que conocerlo, porque en algún momento a ustedes como periodistas, como reporteros, les va a tocar que cubrir alguna actividad de esa institución, ¿verdad? O de esa comisión o de esa dependencia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Bueno, funciones del organismo ejecutivo, ¿verdad? Atribuciones generales de los ministros, ¿verdad? Que son diría yo, los más importantes en esta clasificación o en este orden que les he explicado. Además de la que les asigna la Constitución Política de la República y otras leyes específicas, los ministros de Estado, también se les llama así, tienen atribuciones muy específicas que están estipuladas en el artículo, ojo acá, 27 de la ley del organismo ejecutivo. Si tuvieran su ley ahí a la mano, les dirían, subrayen ese artículo, ¿verdad? Porque eso es importante que lo conozcan, ¿verdad? Ahí están entonces las funciones generales de los ministros. Recordemos que en el orden, insisto, son los más importantes, porque son los ministerios los que ejecutan, ¿sí? Las acciones.
¿Por qué se llama organismo ejecutivo? Porque su función es ejecutar. ¿Ejecutar qué? Las políticas de Estado, las leyes que aprueba el Congreso de la República, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? El Congreso aprueba leyes, ¿verdad? Es una de sus funciones, y quien las ejecuta, ¿verdad? Es muchas veces el organismo ejecutivo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama de esa manera, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Bueno, aquí está el organismo legislativo. Hoy es jueves, tenemos la próxima clase lunes, que la tenemos cortita, y miércoles, ¿verdad? Para terminar esta presentación. No es muy larga, pero la vamos a llevar así despacito para que ustedes vayan comprendiendo de la mejor manera. Y jueves, que vamos a tener la comprobación. La siguiente semana, pues ya va a ser para en un par de clases ver algo de la Ley de Acceso a la Información, y espero cerrar con un invitada especial, como ya les he platicado, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta acá, y continuamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Como siempre, les doy la palabra. Si alguien tiene algún aporte, alguna duda, algo que expresar a la general, pues el tiempo es de ustedes. Tenemos 20 gentes acá. Miren lo que les digo. Cuando es edición o emisión especial, ¿verdad? Cuando es examen o algo así, se me llena aquí el salón, ¿verdad? Ya ni caben. Pero cuando no, miren cómo baja. Ya, esto es clásico. Después del segundo parcial, menos de la mitad de los que habían ayer, ¿verdad? Entonces, eso tampoco puede, ¿verdad? Eso no puede ser así. ¿Y saben qué es lo peor? Que al final son los que más alegan y tienen 55 de zona. Así es la vida, ¿verdad? Pero bueno. A ver, estimados hermanos, la palabra es de ustedes. Diría Sergio Enríquez ahí con su congreso de verano, ¿no? ¿No? Todo está claro, como la elección o la selección de candidatos a fiscal general. Bueno, vayan a ver la transmisión en directo, pues pongan ahí en Facebook, en los videos, los en vivo, y les van a aparecer ahí un par de medios que están transmitiendo, la hora entre ellos, la hora, el periódico, ¿verdad? Entonces, tómense un tiempito y vayan a ver la transmisión, y a ver qué para eso. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes, pues. Ahí invitan a los que no estuvieron hoy. Chao. Feliz Feliz noche. Adiós. noche, Lick. Chao.